Aquí tenemos el envase de un jabón de manos. Vamos a aprovechar que es transparente y que tiene forma acampanada. Y lo vamos a transformar en un farol. Vamos a hacerle una base de cartón a este envase de plástico. Tengo este rollo que es de la misma medida y me va a servir de plantilla. Para hacer la base necesitamos un círculo de la misma medida de cartón. Para el borde de la base necesitamos un cartón más flexible, en este caso podemos utilizar cartón de caja de cereales y lo vamos a recortar en tiras. La medida de la tira yo le he ajustado a la medida de mi regla, pero más o menos serían unos 2 centímetros. Enrollo la tira de cartón al círculo y cojo la medida para recortarlo. Con pegamento para madera vamos a pegar la tira de cartón. Para que no se mueva voy a utilizar cinta de carrocero o cinta de enmascarar. Continuar compruebo que se adapta perfectamente. Lo voy a reforzar añadiendo otra tira de cartón, que también voy a pegar con pegamento para madera. Voy a ponerle una luz y necesito tapar la parte de arriba donde está la pila, así que voy a hacer un tapón. Voy a utilizar estos tubos de cartón y lo que voy a hacer es una base, pero una base que esté abierta para que se pueda introducir la parte donde está la pila de las luces. Así que vamos a hacer un aro de cartón como base para hacer el tapón. Colocamos pegamento en el borde y añadimos el trozo de aro. De arriba va a ir este trozo de cartón que es más estrecho y lo voy a recortar. Tubos de papel de aluminio y aún conserva un poco de pegamento, así que lo que voy a hacer es directamente quitar esta capa. También le vamos a hacer una base de cartón. Vamos a esperar a que se seque el pegamento. Una vez que ya esté seco, vamos a recortar el cartón sobrante. Esta va a ser la parte de arriba del tapón y le voy a hacer unos orificios para poder luego introducir un alambre. Ahora podemos ya pegar los dos trozos de tubo formando el tapón. A mí me recuerda esta forma a los tapones de los detergentes de ropa, así que si encontráis uno que se adapte a vuestra forma lo podéis utilizar perfectamente. Yo no lo tenía, así que lo he hecho de cartón y os he enseñado a hacerlo por si tampoco tenéis. Con pintura acrílica en color negro y bicarbonato vamos a pintar las partes de cartón. Vamos a utilizar 2 partes de pintura por una de bicarbonato. El bicarbonato le da adherencia a la pintura, así que se va a adherir perfectamente al cartón sin ablandarlo. Le va a dar mayor dureza y además el bicarbonato también le va a dar textura. Nos va a ayudar a dar aspecto envejecido al cartón. Después voy a utilizar pintura acrílica metalizada. Yo he escogido el color cobrizo vintage.
Vamos a intentar no aplicar mucha pintura para que no desaparezca el fondo negro. Así va a tener un aspecto más envejecido, más vintage. Para proteger voy a utilizar barniz poliuretano en acabado high gloss, es decir, muy brillante, para darle un aspecto más metalizado. Podemos hacer el montaje. Colocamos la base en nuestro envase de plástico y luego le añadimos la luz. Esta es una luz especial para botellas. Como veis, la parte donde va la pila tiene forma de corcho y se adapta a las bocas de las botellas. Y también se va a adaptar al envase de plástico. Estas luces las podéis encontrar en tiendas de decoración, donde encontréis decoración navideña, y también lo podéis encontrar en Amazon, que es donde yo lo compré, buscando luces para botella. Os dejaré un link por si no lo encontráis. Encendemos la luz y ya podemos ocultar esta parte con el tapón. Lo metemos dentro, por eso antes hemos hecho el orificio, y le vamos a colocar la argolla que hemos hecho con el alambre, que por supuesto es decorativa, ya que el tapón no está sujeto. Ya tenemos acabado nuestro farol, hecho a partir de un envase de jabón de manos y un poco de cartón. Así queda bastante bonito, con un aire retro, pero si apagamos las luces es cuando realmente queda espectacular. Lo podemos colocar en cualquier parte, que nos va a dar un ambiente cálido, súper acogedor. Creo que tiene ese aire antiguo que le da ese encanto, y además con las luces es que queda precioso. Si queremos apagar, simplemente quitamos el tapón, quitamos la parte donde se enciende y se apagan las luces y ya está. Lo guardamos otra vez y cuando queramos que ilumine, simplemente seguimos los mismos pasos. Lo podemos dejar así o le podemos hacer una base para que quede aún más bonito. Os voy a enseñar cómo hacerla. Vamos a hacer un portavelas a partir de un frasco pequeñito y la tapa de un frasco. Aquí tengo yeso que vamos a mezclar con agua para rellenar toda la tapa, y además nos va a servir para sujetar el pie que vamos a hacer con este frasquito pequeñito. Nivelamos bien el yeso moviendo la tapa y colocamos el frasquito pequeño y dejamos secar. Voy a mezclar pintura acrílica en color negro con bicarbonato. Como siempre digo, 2 partes de pintura y una de bicarbonato. Con esto vamos a pintar nuestro portavelas. Nuestro portavelas está hecho con un frasco de cristal y una tapa también de un frasco. Son materiales que no tienen poros, entonces la pintura acrílica no agarra. Pero gracias a que le hemos añadido el bicarbonato, le vamos a dar adherencia. Además, también le va a dar textura. Este color negro tiene muchísima pigmentación y con solo una capa ya vamos a cubrir perfectamente.
Como decoración le voy a añadir una estrella de madera, que también voy a pintar de color negro. Pegamos la estrella y le vamos a dar un aspecto metalizado a nuestro portavelas. Lo voy a hacer con pintura metalizada en color cobrizo vintage, en acabado mate. Vamos a darle el aspecto envejecido utilizando la técnica del pincel seco. Vamos a descargar en algunas zonas para que no quede muy cubierto y se vea el fondo negro, que le va a dar un aspecto como desgastado. En las zonas sí que le vamos a añadir más pintura para que se vea el contraste. Para proteger voy a utilizar barniz poliuretano en acabado high gloss, es decir, muy brillante. Aquí tenemos nuestro portavelas. Lo podemos utilizar para añadir una vela encima o también como bandejita. Y por supuesto hace de pie perfecto para el farol que hemos hecho antes. Vamos a hacer una escalera decorativa con tubos de cartón. Estos tubos yo los guardo cuando se acaba el papel film o el papel de aluminio. Yo os aconsejo que recicléis estos tubos porque son súper útiles. Vamos a necesitar tubos enteros y también tubos partidos para hacer los peldaños. Aunque si queréis hacer la escalera más grande, simplemente tenéis que empalmar los tubos largos. Voy a forrar los tubos con cuerda y lo voy a pegar con silicona caliente. Vamos a forrar tanto los laterales como los peldaños. Al final vamos a necesitar 2 laterales y 3 peldaños, aunque vosotros podéis hacer el diseño que queráis. Como os he dicho, incluso podéis alargar la escalera si juntáis varios tubos para hacer los laterales. Una vez tengo la forma, voy a pegarlo un poco con silicona, más que nada para que no se me muevan mientras los ato definitivamente. La cuerda que he utilizado es muy rústica y tiene muchos pelillos, así que los voy a quemar antes de continuar. Una vez que ya he quemado la mayoría de estos pelitos, lo que voy a hacer es acabar de sujetar los peldaños con un trozo de cuerda.
Podríamos dejar así la escalera, pero yo le quiero dar un aspecto como desgastado y voy a hacer una mezcla de agua y pintura acrílica en color blanco para hacer una aguada. Con esto vamos a conseguir un efecto lavado. Con la mezcla de pintura acrílica blanca y agua vamos a pintar encima de la cuerda. A mí personalmente me encanta cómo ha quedado con la pintura y me gusta muchísimo más el resultado, pero como siempre son opiniones personales. Para proteger la pintura vamos a barnizar. En este caso creo que es más sencillo si barnizamos con barniz en spray. Este es un barniz poliuretano, un acabado mate, aunque también lo podríais barnizar con barniz líquido. Ahora le vamos a hacer unas campanitas. Yo tengo estas cápsulas de café que curiosamente son doradas y las voy a vaciar. Si las tenéis de otro color no importa, incluso también las podéis pintar. Pero ha dado la casualidad y me han dado la idea de hacer las campanitas. Lo que sí que voy a añadir es purpurina para darle un aire más navideño en este color precioso cobre. Ya tengo todas las cápsulas limpias. Lo que voy a hacer es añadir en el fondo pegamento y luego adherir la purpurina. Lo voy a hacer con pegamento para decoupage, aunque podéis utilizar cualquier tipo de pegamento, simplemente que este no deja mucho residuo y no me va a hacer mucho pegote de purpurina. Mis cápsulas, o no las podéis pedir amigos, podéis utilizar el cartón de huevo, que también tiene una forma muy bonita. Aquí ya los tengo preparados y tengo mis luces navideñas. Lo que voy a hacer es colocar las lucecitas dentro de las campanitas que hemos hecho. Y tenemos hecha una guirnalda de luces super cuca. Esta guirnalda la vamos a añadir a nuestra escalera y así ya vamos a tener una decoración navideña súper completa. Esta escalera la podemos añadir en cualquier rincón que va a quedar perfecta. Y por supuesto le podéis añadir otras decoraciones, pero creo que esta es ideal. Una de mis manualidades favoritas es una escalera que hice con ramas y pensé que los tubos de cartón era un material más accesible y quería daros la alternativa para poder hacer también una escalera. Y la verdad es que me ha encantado el resultado. Creo que si le empalmáis más tubos de cartón y la hacéis más larga, en cualquier rinconcito en una pared puede quedar espectacular.